Bienvenido a Ágora Cristiana, un canal donde la fe no se esconde, se defiende. Aquí exploramos temas de política, religión y filosofía desde una perspectiva bíblica y teológica, enfrentando con claridad y convicción los argumentos que se levantan contra la fe cristiana. En esta serie de videos, nos sumergimos en el libro Tácticas de Greg Koch, una herramienta esencial para todo cristiano que desea dialogar con inteligencia y gracia sobre su cosmovisión. Aprenderás a usar la poderosa táctica Colombo, dividida en 3 movimientos estratégicos. ¿Qué quieres decir con eso? Para aclarar términos y evitar malentendidos. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Para invitar al otro a reflexionar sobre la base de sus creencias. ¿Has considerado para presentar con respeto una alternativa bíblica sólida? Suscríbete, comenta y comparte. Ágora Cristiana, donde la verdad se piensa, se vive y se proclama. Empecé siendo una persona muy religiosa, un niño muy religioso, fui a una escuela católica, fui monaguillo, estuve en campamentos católicos, fui a retiros católicos durante prácticamente toda mi niñez, hasta mediados de mi adolescencia, como hasta los 15 años. Después tuve un distanciamiento muy fuerte con mi fe, más que nada con la institución de la iglesia y con muchas hipocresías que yo empecé a notar y me distancié completamente de la fe. Y luego yo creo que probablemente a mediados de mis 20 o finales de mis 20 empecé este proceso de reconciliación con la misma fe, con la misma religión. Y no digo que volví, porque no voy a misa y no practico ninguna religión per se, pero sí encontré el valor que hay detrás de tener una red de creencias o de prácticas que te permitan generar una estructura en tu vida y que finalmente la creencia per se, pues para mí acaba siendo como un trip y lo que te hace hacer esa creencia es lo verdaderamente importante y eso es algo a lo que me gusta referirle como el valor epistémico de la creencia. No importa en qué creas, lo que importa es qué consecuencia tiene en ti eso que tú estás creyendo. Entonces, si tú me dices que crees en que existe un güey, un monstruo de espagueti en el cielo y eso te hace ser una mejor persona, eso te hace levantarte temprano, sacar lo mejor de ti, cultivarte, tratar bien a las personas, chingón, carnal. Tu religión, tu creencia es tu trip, es muy personal. Es algo que tú mismo te construiste para sacar la mejor versión de ti. Eso no me tienes que convencer de que eso es cierto. De lo que te admiro y lo que me gusta de lo que tú crees es lo que haces con esa creencia. Entonces, esa ha sido mi manera de reinterpretar la fe. Admiro a mucha gente religiosa, admiro a mucha gente que su fe en Dios o en una religión lo ha hecho hacer grandes cosas, desde deportistas hasta filántropos, hasta gente que neta ha hecho cosas increíbles por fe, los admiro. No necesariamente comparto, y de hecho no comparto sus creencias, pero sí tengo un respeto profundo por el valor epistémico que tienen esas creencias en sí mismo. Entonces, para mí, los últimos años pues ha consistido, en empezar a crear mi propia versión de religión, mi propia historia, mi propio trip, mi propio cuento que me quiero contar para sacar lo mejor de mí. Y ese cuento tiene que ver con una especie de gratitud hacia el presente, con una especie de entendimiento de que si esta vida es finita, pues es muy valiosa. O sea, en una cuestión de proporción, si vivimos 80 años de 13 mil millones de años, pues es demasiado valioso disfrutar de esos 80 años, entender que el tiempo pues tiene un flujo, tiene una dirección, es como una flecha, entonces aprovechar cada momento e intentar estar presente cada momento para mí se vuelve importante, aprovechar a tus seres queridos mientras estén ahí también se vuelve muy importante, disfrutar el presente, bailar mientras la música esté sonando, esas acaban siendo como mis religiones o las cosas que yo escojo creer para diseñar una vida en la que me sienta feliz, en la que pueda ganar y en la que pueda aprovechar cada momento y sacar la mejor versión de mí. Creo que el hecho de entender la vida para mí de esa forma me genera un sentido de urgencia sano de decir voy a morir, pero en lugar de hacer que ese sentido de mortalidad me aplaste, saca lo mejor de mí y me pone como una especie de cohete de decir, oye, pues haz las cosas que tengas que hacer, di lo que tengas que decir, no desperdicies tus mañanas, intenta cuidarte para extender un poco más este tiempo y para sacar el mejor provecho. Y esa religión que me he creado pues ha producido un valor epistémico en el cual en este momento me siento muy feliz, en el que me siento mucho mejor en una cuestión de balance personal, profesional, físico y de salud mental. Y digo, tocamos madera de que siga así, pero cuando menos en eso ha consistido el rediseño de mi fe. Bien, Dios les bendiga, pues interesante video. Sobre todo lo que más me interesa analizar, porque hay varias cosas que se pueden analizar de este video corto de 3 minutos sobre Roberto Martínez en cuanto a la religión, la fe, el cristianismo, que si hay un Dios espagueti, que si Dios existe, que si no, que si tú puedes creer lo que tú quieras. Me voy a centrar sobre todo en que me da gusto ver que, no sé si por primera vez, pero muy pocas veces veo que alguien usa la palabra correcta y dice religión en vez de decir el cristianismo en sí, porque muchos confunden catolicismo romano con cristianismo y arguyen ciertas falacias y repito, no estoy diciendo que todas estas falacias las comete Roberto Martínez en este video, pero aprovecho para mencionar que muchas veces les hace falta especificar eso. Religión, está bien llamarle religión, no cristianismo. Muchos de ellos no conocieron el cristianismo ni van a conocer lo que es el cristianismo. Probaron catolicismo romano y creen saber qué es el cristianismo y arguyen algunas falacias como pues que el cristianismo fue inventado por los romanos en el siglo XIV, ¿no? Y que antes de eso pues no existía el cristianismo, solo el judaísmo, que si Pablo inventó el cristianismo, ¿no?
Algunos usan también la falacia de mencionar que Constantino creó la religión cristiana como una herramienta de control político. Y ahí sí haría un matiz. Es verdad que Constantino fue un personaje muy inteligente, pero no diría que creó la religión cristiana, sino que ya hay una distinción difícil de lograr en cuanto a si cristianizó el paganismo o paganizó el cristianismo. Más bien lo llamaríamos catolicismo romano. Eso sí podríamos decir. Usó Constantino a la religión católica romana, que en ese entonces todavía tal vez no era conocida así como tal, la institución católica romana, pero sí tendríamos que aceptar que la utilizó como control político, el control político que muchos han usado, incluso hasta el día de hoy. No, recuerdo la entrevista que le hicieron a Peña Nieto y le preguntan qué libros le han marcado su vida y pues dice la Biblia. Me hubiera encantado estar ahí para hacerle preguntas de la Biblia a ver si es cierto. O sea, era obvio que personajes como él en su vida ha leído un libro y menos la Biblia, ¿no? Pero mucha gente usa la Biblia o menciones de citas cristianas para buscar aceptación en un público que especialmente en México, entre comillas, es cristiano, ¿no? Que ya lo dijo el Papa, son marianos, ¿no? Pero bueno, este tipo de afirmaciones son muy comunes en círculos de pensamiento conspiranoico y corrientes gnósticas modernas. Para quien no sabe, pues el gnosticismo, no afirmo que Dios existe, tampoco confirmo que Dios exista, lo más seguro es que quién sabe, ¿no? Pero hay serios problemas históricos y teológicos en este tipo de afirmaciones que se hacen. Por eso me agrada que Roberto Martínez dice religión, ¿no? No se mete por ahí en problema, pero lo más preciso sería, y él sí lo menciona, cuando era católico, ¿no? Repito, muchas veces se arguye y se dice, el cristianismo hizo lo que fue el oscurantismo, ¿no? La Santa Inquisición, ¿no? El cristianismo es responsable y tendrían que decir el catolicismo romano. Ahora esto de que el cristianismo nació en el siglo nació en el siglo IV, no, el cristianismo nace en el siglo I, en el año 33, podríamos decir, en el año 30 termina el libro de el Evangelio, o sea, podemos decir Lucas, Juan, Mateo, y inicia, digámoslo, en el libro de Hechos. Algunos han dicho que realmente el Nuevo Testamento debería llamarse así en el libro de Hechos, porque es cuando, o sea, para que un testamento tenga validez, viene con la muerte del testador, ¿no? Entonces Jesús muere y propiamente dicho el libro de Hechos sería el Nuevo Testamento. Pero bueno, no es algo que esté del todo mal dicho, solo es un pequeño matiz, ¿no? Ahora, los escritos del Nuevo Testamento fueron completados antes de el año 100 después de Cristo. Y esto es lo que le da también validez y peso a la escritura, porque ya en ese entonces circulaban en las comunidades cristianas perseguidas por Roma, varias copias de estos textos, y es una de las razones para creer en el cristianismo de manera histórica, ¿no? Que ya había escritos completos, copias de copias, antes del año 100 que circulaban entre estas comunidades. Había varios padres de la iglesia como Clemente de Roma, en el año 99 más o menos, Ignacio de Antioquía, por ahí del año 107, Justino Mártir, ya un poco más después, en el año 165, que escribieron sobre la fe cristiana mucho antes de Constantino. Entonces, decir que Constantino creó el cristianismo sería una afirmación muy extraña. Repito, sería más acertado decir que legalizó el catolicismo romano que conocemos hoy. Repito, en ese entonces todavía no existía la institución romana como tal, pero el cristianismo sí fue perseguido por el Imperio Romano durante 3 siglos. Entonces, ¿por qué inventar una religión que luego se persigue brutalmente, ¿no? Que lo que Constantino hizo es tomar
y evitar que el reino se siga dividiendo y decir, ya no los voy a perseguir porque mato uno y se convierte en 7. Mejor ahora yo oficializo el cristianismo, lo digo entre comillas, y lo que hizo fue ahora perseguir a todos los que no creyeran lo que el catolicismo propiamente dicho ahora aceptaba, ¿no? Entonces, de ser perseguidos, ahora empezó a perseguir y usar el nombre del cristianismo o de Cristo para perseguir a los que no pensaron así. Nada de esto viene del pensamiento cristiano. Hacer este tipo de cosas no son justificables. Y para quien quiera negar, por ejemplo, la Santa Inquisición, cada papa que llega lo primero que hace es pedir perdón. Y para mis amigos católicos que dicen que no existió la Santa Inquisición, bueno, entonces cada papa, porque cada vez que entra pide perdón por algo que no sucedió. Bueno, hay muy pocos que niegan que la Santa Inquisición existió. Entonces, Constantino no crea el cristianismo, de alguna manera lo legaliza, en un edicto que se llama el Edicto de Milán en el año 313. Constantino permitió hasta cierto punto la libertad religiosa, incluyendo obviamente el cristianismo. Esta libertad ya existía en el tiempo de Pablo, pero de manera, de nuevo, entre comillas, o sea, existía, podías creer en muchos dioses, y era raro que creyeras en un solo Dios. Era visto como cierto ateísmo creer en un solo Dios, paradójicamente, ¿no? Paradójicamente era visto casi como vemos al ateísmo hoy. El mundo romano de aquel tiempo, el hecho de que tú fueras monoteísta, pues te hacía ver casi como un ateo, ¿no? Pero entonces se da el Edicto de Milán en el año 313, luego viene el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Este concilio tampoco inventa la fe cristiana, tampoco inventa dogmas, tampoco dice qué libros son inspirados, más bien acepta los libros inspirados, que es muy diferente. Es otro tema que tenemos contra el catolicismo romano, que es, ellos dicen que ellos se adjudican la autoridad de la palabra de Dios, incluso diciendo que gracias a ellos tenemos Biblia, que ellos definieron qué libros eran canónicos. No, ellos no definieron, ellos simplemente aceptaron que es verdad, esos libros son inspirados, que es muy diferente. Entonces, ese concilio de Nicea, lo único que hizo fue defender la divinidad de Cristo frente a la herejía arriana, perdón. Bueno, no se ve, pero aquí está lloviendo, entonces ando al toque, viendo para todos lados. Estoy detenido, estacionado, pero pues estoy en una zona donde tengo que estar atento, ¿no? Ahora, entonces, como les decía, el concilio de Nicea, porque algunos conspiranoicos dicen que el concilio de Nicea inventó que Jesús era Dios. Falso. O sea, muchos dicen que sin este concilio nunca hubieran creído que era Dios. No, ellos no inventaron, ellos simplemente establecieron lo que todo el cristianismo primitivo había creído, que Jesús era Dios, y hizo una apologética a la defensa de la divinidad de Cristo frente a esta herejía arriana. ¿Sí? Más propiamente dicho, estos mal llamados testigos de Jehová en realidad se deberían llamar testigos de Arrio. ¿Sí? Negar que Jesús es Dios es arrianismo. Y la doctrina cristiana ya estaba establecida, ya se creía en la Trinidad. Tal vez no existía el nombre, el concepto, pero ya se creía Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, y estos tres uno son, ¿no? No son tres dioses. Ya se creía en ese tiempo en la resurrección. Traigo colación mucho a los testigos de Jehová porque conozco muy bien su doctrina. Y la resurrección, por ejemplo, los testigos de Jehová, están en mi canal algunas entrevistas que les he hecho. Ellos no creen que Jesús resucitó corporalmente, sino solo espiritualmente. Bueno, el cristianismo primitivo creía que Jesús había resucitado. Es uno de los argumentos más fuertes a favor del cristianismo, la resurrección de Cristo. Pero bueno, la salvación por fe. Ellos ya creían la salvación por fe. Hay varias falacias del catolicismo que dicen que nosotros creemos en las 5 solas gracias a Lutero y que Lutero es nuestro padre. El cristianismo primitivo ya creía en la salvación únicamente por la fe. No fueron inventos imperiales, no fueron inventos de Lutero. ¿Sí? Punto número 3. Jesús no fue una figura
simbólica ni política. De hecho, a Jesús lo quisieron usar como político. Algunos hoy lo usan como estandarte político, lastimosamente, pero Jesús no era una figura meramente simbólica. Él rehusó ser partícipe de política. Recuerdan, ellos querían usar a Jesús como el Mesías político que los liberaría del yugo romano. Jesús nunca aceptó eso. Los evangelios muestran a Jesús como una figura histórica que existió con testigos oculares, con discípulos, con enemigos, con seguidores, con personajes que para ese tiempo eran vergonzosos que aparecieran como testigos, como las mujeres. Y lejos de ser machista, la Biblia le trae dignidad a la mujer, donde los primeros que atestiguan la resurrección de Cristo son mujeres. En ese tiempo usar como mujeres, las mujeres y los niños no eran considerados testigos. Bueno, pues la Biblia los menciona. ¿Por qué? Porque es lo que sucedió, dándole peso a la verdad del relato de la resurrección de Cristo. ¿Sí? El mensaje de Jesús confrontó tanto al judaísmo legalista como al poder romano. Entonces, Jesús no intentaba quedar bien ni con políticos, ni con la religión establecida del tiempo, y esto es lo que ha venido a enseñarnos también Jesús. Jesús no era un personaje que por ser amor, que sí lo era, dejaba mangonearse o hacía como que, no, él cuando tenía que ser duro, era duro, cuando tenía que decir las cosas claras, las decía claras. Su mensaje entonces fue tan preciso que por ese motivo lo crucifican, ¿sí? Lo crucificaron los legalistas judíos y el imperio romano al mismo tiempo. Uno fue el que dio la orden, digámoslo así, y el otro fue el que ejecutó, pero a fin de cuentas tanto el poder fariseico legalista y el poder romano llevaron a Cristo a la cruz. El motivo, nuestros pecados, ¿no? Pero ellos no entendían nada de esto. Ellos no lo hicieron pensando que con esto salvaban a la humanidad. Es para otro tema, ¿no? Pero no hay justificación, o sea, no es como, bueno, salvamos, por eso mandamos a Jesús a la cruz, no. Ese es un tema que podemos abordar en otra ocasión, ¿no? Ahora sí, si el catolicismo romano se adjudica todo este tipo de cuestiones, la autoridad de la Biblia, la interpretación de la Escritura, y por otro lado tenemos a nuestros amigos ateos diciendo que Roma o Constantino inventaron a Jesús. ¿Por qué presentar a un Jesús, un judío pobre, crucificado, que desafía al César? Bueno, ahí es donde hay muchos dicen, bueno, para que sea una figura mesiánica, un mártir digno de ser seguido. No, Jesús fue una figura histórica, comprobable, que trascendió y sigue trastornando las mentes, ¿no?, de las personas. Confundir al cristianismo, punto número 4, confundir al cristianismo con catolicismo romano es un error muy común, ¿sí? El cristianismo bíblico que creemos los cristianos verdaderos no depende del Vaticano, ni de sus interpretaciones, ni de sus papas, ni de sus tradiciones interminables, no. La fe cristiana se basa en la Escritura, en la gracia y en una relación personal con Cristo, ¿no? Y también dejando de lado ese juego de palabras de que el cristianismo no es religión. Sí, el cristianismo es una religión, pero no basada en la figura del Papa, ¿no? La fe cristiana se basa en la Escritura, la gracia de Dios, el regalo inmerecido, y la relación personal que tienes con tu Salvador, con Cristo Jesús. Podemos decir que el catolicismo sí desarrolló estructuras imperiales, ¿sí?, pero no invalida al cristianismo original. Y de repente, sacando onda, llegó un policía en moto. Dije, bueno, ya tengo preparada la cámara por si, a ver qué me quiere preguntar, pero ya se fue. Bueno, el catolicismo romano desarrolló estructuras imperiales, estructuras paraeclesiásticas de niveles, ¿no?, donde ya no hay una comunidad de iglesias, sino un César. El papismo romano, donde todos se tienen que someter a lo que el Papa diga. Y
tratar de invalidar todo lo que no se parezca a eso, ¿no? ¿Qué le podemos decir a nuestros amigos católicos? Bueno, tratarlos con dignidad, con respeto, ¿sí? Entendiendo, respetamos su búsqueda de el cristianismo de la verdad, pero el cristianismo no fue inventado por Roma. De hecho, fue perseguido por Roma. Jesús no se dejó usar como herramienta política como la usan hoy en día, en especial el Papa. Fue más bien un salvador que confrontó tanto al poder religioso como al poder político, ¿sí? La historia nos avala, los textos, los mártires confirman todo esto. Entonces, entendamos realmente nuestra fe, ¿sí? Por un lado, el catolicismo enseña que la autoridad está en la Biblia y en la tradición apostólica, siempre y cuando sea interpretada por el magisterio, el papa y los obispos. Nosotros tenemos presbíteros, tenemos maestros. Dios estableció unos maestros, evangelistas, ¿sí? Pastores. Ellos no tienen pastores. Ellos tienen sacerdotes, que el sacerdote, si te lees el libro de Hebreos, está abolido. Al menos ese sacerdocio que ellos tienen no se parece en nada al sacerdocio bíblico. El cristianismo bíblico cree en la escritura, la sola escritura, que la escritura es la máxima autoridad para la fe y la práctica. Y por tanto, vemos que Jesús reprendió las tradiciones humanas que anulan la palabra de Dios, ¿no? Que cuando seguimos esas tradiciones y anulamos la misma escritura en pro de seguir estas tradiciones, ¿no? Y el catolicismo romano está lleno de esto, lleno. El cristianismo cree que la salvación es por gracia mediante la fe, no por obras, no por sacramentos, que por cierto el sacramentum era algo que tenía que recitar el soldado romano de decir, creo esto, ¿sí? El concepto no es malo, sin embargo, la práctica que tienen los sacramentos católicos fue nefasto en cuanto al cristianismo bíblico, ¿sí? El cristianismo bíblico afirma que somos salvos por gracia, por fe, en Cristo solamente. Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Romanos 3:28. Y las obras son fruto de la salvación, no la causa de la salvación. Mientras que en el catolicismo romano nunca hay certeza ni seguridad de salvación. No hay una convicción del Espíritu Santo, no hay paz. No hay paz de decir soy salvo, no, el católico no tiene derecho a decir soy salvo, me ha salvado Cristo, no, él espera que tal vez sea salvado basado en sus obras. En el cristianismo es al revés. Las obras son solamente el fruto de nuestra salvación, no la causa. No tenemos mediadores más que Cristo. No hay mediadores entre Dios y el hombre, excepto Cristo. El catolicismo presenta varios mediadores. Los testigos de Jehová no se me quedan atrás. Ellos no tienen mediador. Eso lo dice su misma literatura, pero es para otro tema. Ahí tengo varios videos sobre eso, donde he platicado con ellos. El catolicismo promueve la intercesión de María, de los santos como mediadores. El cristianismo bíblico enseña que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5. Y también que podemos acercarnos directamente a Él por medio de Él. Hebreos 4:16. Mientras que al católico se le enseña que no se puede acercar a Dios y tener esta relación personal que nosotros tenemos, tiene que acercarse al sacerdote. El templo el que habitamos ya no es físico, ni hay sacerdotes humanos que ofrezcan sacrificios hoy en día. Quien te diga que ofrece sacrificios a Dios y está repitiendo, entre comillas, el sacrificio de Cristo, está blasfemando contra Cristo. El sacrificio de Cristo fue hecho una vez y para siempre. El catolicismo romano mantiene una estructura sacerdotal y celebra la misa como sacrificio, mientras que el cristianismo bíblico cree que Cristo fue sacrificado una sola vez, según Hebreos 10:10-14, y que todos los creyentes, nosotros sí vivimos en una comunidad de sacerdotes, ¿sí? Sacerdotes que tienen esposa y tienen hijos, porque así era en la Biblia, ¿sí? Un sacerdote tenía que tener familia, tenía que entender lo que era tener a sus hijos en sujeción. Y la misma escritura pregunta cómo un hombre que no tiene sus hijos en sujeción va a ser sacerdote. Pero bueno, nosotros vivimos un sacerdocio en comunidad.
todos los creyentes son sacerdotes espirituales. Primera de Pedro 2:9. Ese sacerdocio santo es para todo el creyente. 5. La veneración, y lo voy a decir así porque por ahí se me pierden con su juego de palabras que inventa el catolicismo, que dulia, latría y perdulia, nunca saben realmente qué están practicando, pero la veneración de imágenes, repito para que no me salgan con ese juego de palabras de siempre, la veneración de imágenes, como lo practica el catolicismo, contradice el segundo mandamiento. El catolicismo no solo permite, sino anima a la gente a usar estas imágenes religiosas como ayuda devocional, mientras que el cristianismo bíblico rechaza cualquier forma de culto, de veneración de imágenes, recordando que Dios prohibió hacerlas para rendirles culto, ¿no? Y eso es algo que no me han podido responder por ahí. Hay muchos pseudocristianos queriéndole lavar la cara al catolicismo y no me han podido responder esta pregunta. ¿Cómo se le llama al acto? Y hablo cristianos que quieren hacer cierta relación con el catolicismo, pero ni siquiera entienden el mismo catolicismo y quieren defenderlo. Y les he preguntado, ¿cómo se le llama al acto de rendirle culto a lo que no es Dios? Y si Dios lo avala, dame versículos en la Biblia donde Dios apruebe darle culto a lo que no es Dios. Ten suerte, te deseo suerte con eso. Nunca responden, solo se hacen, empiezan con su juego de palabras otra vez. Y realmente la Biblia es clara, Éxodo 24:5. Entonces la fe cristiana se basa en una relación personal, no en rituales religiosos. El catolicismo a menudo se percibe como una religión de ritos, porque lo es, procesiones, obligaciones, qué debes hacer, qué no debes hacer, mientras que el cristianismo bíblico invita a una relación viva con Cristo, guiada por el Espíritu Santo, no como un ritualismo vacío. Juan 15:5 y Gálatas 5:1. Dios te bendiga y gracias por visitar mi canal Ágora Cristiana. Gracias por acompañarnos en Ágora Cristiana. Si llegaste hasta aquí, significa que valoras el diálogo profundo sobre apologética, filosofía, historia, política y defensa de la fe desde una perspectiva bíblica. Y eso nos alegra el corazón. Antes de irte, no olvides dejar tu poderoso like, compartir este contenido y orar por este ministerio, para que más personas sean equipadas para defender su fe con convicción y gracia. Si deseas apoyar este proyecto, puedes hacerlo a través de PayPal en la liga que encontrarás en la descripción del vídeo. Cada aporte nos ayuda a seguir creando contenido que edifica, reta y glorifica a Dios. Ágora Cristiana, donde la verdad se defiende con amor y razón. Hasta el próximo vídeo. Oh.